De 9 a 12. Jorge, ¿cómo está, Jorge? Qué gusto tenerte en el programa. Gracias por tu gracias tiempo, por la invitación, Andrés. Con todo gusto vamos a conversar un poco igual con Juan Carlos. Qué bueno, supongo que has seguido atentamente, Jorge, el mensaje del presidente respecto al informe económico. Pero vamos a empezar a ver con algunas partes que dijo el presidente ese día para que podamos hacer un contrapunto. Es decir, habla el presidente y Jorge, usted va analizando, señalando los puntos precisos respecto a ese tema. A ver, vamos a escuchar una parte, por favor. Vamos a ver. Ahora quiero referirme a la dimensión económica de la crisis generada por el gobierno de facto. Empezaron a ser encaradas desde el primer momento en el que asumimos nuestro gobierno. Sabemos que la crisis económica que dejó el gobierno de facto es la principal preocupación de las familias bolivianas. Así nos lo ha manifestado en cada lugar que recorremos de nuestra amada Bolivia. Pero antes de entrar en detalle, permítame hacer una breve referencia al comportamiento económico que tuvo nuestro país durante los 14 años en los que implementamos el modelo económico, social, comunitario, productivo. Bueno, antes de ir a los 14 años, Jorge, ahí el presidente reitera algo que se ha ido señalando insistentemente. ¿La actual crisis económica ha sido generada por el gobierno transitorio o es que ya venía este problema desde más antes? Jorge. En modo alguno podemos tomar los 11 meses del gobierno transitorio como el origen de los problemas que tenemos en este momento. La observación más documentada y los analistas que la realizan y demás coinciden todos en que el punto de inflexión de la bonanza fue el año 2014. Todos los indicadores del país muestran que en el 2014 se acabaron los precios internacionales excepcionales, las transferencias monetarias, etcétera, etcétera, y que a partir de entonces el país necesitaba ajustar su política económica a nuevas condiciones. Por razones político-electorales eso no se llevó a cabo y por lo tanto se forzaron las cosas con la idea de ganar las elecciones en el 2019 y entonces sí pensar en los correctivos económicos. No ocurrió así, como sabemos, pero en todo caso no se puede pensar que 14 años de desempeño económico fueron borrados por 11 meses de pésima gestión. Bien, Jorge, vamos a escuchar otra parte, por favor, del mensaje presidencial. Vamos, Rubén. Acompañado de políticas sociales y productivas, ocupamos los primeros sitiales de crecimiento de la región en 2009 con 3,4%, el 2014 con 5,5%, el 2015 con 4,9%, el 2016 con 4,3% y el 2018 con 4,5%. Y lo alcanzamos redistribuyendo los ingresos. Estoy convencido de que la mejor manera de crecer es redistribuir, cerrando esas enormes brechas entre ricos y pobres. Es así que a través de las políticas redistributivas, estos resultados económicos también se tradujeron en mejoras en el ámbito social desde 2005 hasta 2019, con la disminución de la pobreza y de la pobreza extrema de 60% a 37% y de 38% a 13% respectivamente. De igual forma, la desigualdad pasó de 0,6 en 2005 a 0,42 en 2019. Y se redujeron las brechas de ingresos pasando de 35% a 59% el porcentaje de personas con ingresos medios en nuestro país. Revalorizamos nuestra moneda a través de la bolivianización. Los neoliberales nos hicieron pensar que nuestra moneda no tenía valor, pero les demostramos que lo nuestro vale y hoy el 99% de los créditos. Jorge, ahí el presidente destaca esos años que
bueno, que han sido de bonanza económica y que, según lo que acabas de señalar, el 2014 llegamos al punto alto y ahí viene el declive, ¿no? ¿Es verdad que el anterior gobierno despreció, por ejemplo, el boliviano, como dijo el presidente Horst? No, en esa materia el anterior gobierno no hizo nada particular en el campo monetario. Yo creo que hemos creado aquí un fantasma complicado con el tipo de cambio fijo, sostenido ya por muy largo tiempo, pero de ninguna manera quiere decir que se pueden hacer ajustes en la economía únicamente por la vía de modificar la política monetaria, la política cambiaria. El país necesita un cambio de estrategia de crecimiento y de mejora de las políticas sociales que sea integral y que responda a dos cosas. En primer lugar, a la situación en el mundo que ha cambiado con la pandemia de una manera drástica. Lo que era válido probablemente hasta 2018-2019 en términos de un reacomodo de las potencias económicas del mundo a partir de la emergencia de China, hoy en día está cuestionado por la pandemia. Y hay una enorme incertidumbre sobre cómo va a ser el orden económico internacional a partir de fines de este año, comienzos del próximo, cuando se espera que la pandemia más o menos se haya controlado y entremos en una, entre comillas, nueva normalidad. Por lo tanto, creo que lo que hace falta a la lectura que hace el gobierno de la situación es el ingrediente internacional. Bolivia es una economía demasiado pequeña como para ser autónoma en todas sus decisiones. Bolivia tiene que acomodar sus intereses económicos de corto y mediano plazo a las circunstancias que se van presentando en el mundo. Qué bueno cuando los precios internacionales están altos, pero eso no depende de nosotros. Lo que debemos hacer nosotros es aprovechar las coyunturas favorables para generar las medidas y los cambios necesarios para cuando cambie la naturaleza de la coyuntura. Y eso es lo que no se ha hecho, por eso nos hemos comido las reservas hasta un nivel crítico, las reservas internacionales. Y esta insistencia en compararse con las economías latinoamericanas también es una cosa engañosa. Las cifras que ha ostentado América Latina en el último tiempo son muy bajas. El crecimiento de todos los países ha estado por debajo de la necesidad mínima para tener un desempeño que pueda cumplir con objetivos sociales y de transformación productiva. Entonces, ser el campeón de la tasa de crecimiento cuando las tasas de los otros países son muy bajas no es pues ningún mérito. Mientras tanto, los países asiáticos estaban creciendo al doble de la tasa que mostraba el promedio latinoamericano. Entonces, yo creo que no es leal para el entendimiento de la situación económica y que las autoridades no deberían colocar las cifras a su mejor conveniencia política. Yo creo que hay que hacer justicia con la realidad, con la comparación correcta y señalar que estamos en una situación muy desfavorable porque las tasas de crecimiento pudieron haber sido ligeramente mayores a las del resto, pero eso no ha logrado que Bolivia salga del último lugar en materia económica en América del Sur. Chile tiene una economía que es 3 veces más grande que la nuestra. El nivel de ingreso per cápita en Chile es 4 y 5 veces mayor que nosotros, igual a Argentina. Entonces, no nos hagamos ilusiones sobre lo que tenemos y lo que hemos logrado. Algunas cosas se han hecho, pero no eran sostenibles. La reducción de la pobreza, la disminución de la desigualdad, sí, pero mediante redistribución de recursos monetarios a la gente, creación de empleos insostenibles, y por lo tanto eso no se podía mantener si no había un cambio en el modelo extractivista. Horst, ¿cómo le va? Muy buenos días, Juan Carlos Monroy le saluda. Enseguida vamos a seguir escuchando partes del mensaje que ha dado y el informe que ha dado, sobre todo apuntando a la economía
y haciendo estas comparaciones el presidente el pasado 6 de agosto. Pero mi consulta previa, Jorge, ¿es correcto hacer una comparación económicamente hablando de lo que está ocurriendo en por ejemplo, 2021, de lo que ocurrió el 2020, no solamente en Bolivia, sino, lo sabemos muy bien porque lo hemos vivido, ha sido una recesión económica mundial? Creo que ningún país ha tenido el año pasado crecimiento, todos o la mayoría han decrecido. ¿Es correcto hacer una comparación de cifras de esa gestión con la actual? No, es incorrecto. Es académicamente y analíticamente equivocado comparar un año que ha sido traumático para la humanidad en su conjunto. Todos los países han sufrido caídas enormes de su actividad económica por la situación del COVID-19 y las medidas que se han adoptado en las diferentes partes. Por lo tanto, esa comparación no es correcta, no es honesta, no es leal. Bien, escuchemos por favor, Jorge, si me permite, otra de las partes destacadas, hablando de economía, del mensaje del presidente el pasado 6 de agosto, hablando, por ejemplo, del Estado desmantelado, ese es el término que ha utilizado, y la situación de empresas estatales. A ver, lo escucharemos un ratito. 6% del ahorro financiero se encuentran en moneda nacional, en total contraste con el periodo neoliberal, como este indicador apenas alcanzaba a un 15 y 7% respectivamente. En noviembre de 2019 nos arrebataron esos logros. La derecha boliviana irrumpió nuestro orden constitucional con el único objetivo de asaltar el Estado. Retornando a los privilegios de clase y de satisfacción de las altas élites como antes de 2006. Asumimos el gobierno nacional recibiendo en noviembre de 2020 un Estado desmantelado, con un retroceso sustancial de los principales indicadores económicos y sociales del país. Es así que a diciembre de 2020 el déficit fiscal alcanzó al 12,2% del Producto Interno Bruto y propulsó una tasa negativa del 8,8% del Producto Interno Bruto a diciembre del año pasado. Un retroceso en nuestra producción de 67 años, no visto desde 1953. En efecto, a octubre de la gestión anterior ya encontramos una caída del 100% de nuestra producción de urea, una contracción del 65% en la producción de carbonato de litio y una disminución del 42% en la producción de cloruro de potasio. Las principales inversiones del Estado en nuestro territorio registraron una contracción del 66% en la ejecución de la inversión pública a octubre del año pasado. Este atentado al aparato productivo se hizo más evidente aún con la paralización de la inversión del Estado en la economía. Bien, ahí está parte, entonces, Jorge, habla y apunta el presidente en su mensaje del Estado desmantelado, como lo acaba de escuchar, y un retroceso, dice, que no se había visto hace 67 años. ¿Qué dice usted? Yo creo que hay que ser, una vez más, crítico con la manera de presentar la situación. El año 2020 ha sido un año absolutamente irregular en nuestra historia institucional y en el manejo de la economía. No debemos olvidar que el gobierno transitorio tenía en realidad un mandato de 3 meses, extensibles quizá un poco más a 4 o 5 meses, y su única tarea era convocar a elecciones. Hubieron varios problemas aquí en el camino y se tuvo que postergar las elecciones por la pandemia, y también se cometió el gravísimo error de que de un gobierno transitorio surja una candidatura para las próximas elecciones. Entonces, creo que la gestión del gobierno de la presidenta Áñez fue desastrosa.
en lo político, en lo económico e incluso en lo internacional. Entonces, obviamente, con un enfoque que llevaban estas personas, que no era el correcto para la época, no siguieron con la política que yo ya había mencionado anteriormente que se practicó, que es de seguir inyectando recursos frescos a las empresas estatales, a la redistribución de ingresos, sin que esto sea sostenible ni pueda constituir la base para una reproducción del modelo. El modelo había perdido vigor ya hacia el 2016 ostensiblemente y necesitaba inyecciones adicionales de recursos externos y nacionales fruto del déficit fiscal o de la situación de las reservas disponibles, de tal manera que había que darle oxígeno a un modelo que necesitaba recambio. Y uno de los principales problemas desde entonces hasta ahora son las empresas estatales mal definidas. Yo no estoy en contra de las empresas estatales per se, pero para que funcionen correctamente y cumplan con su objetivo social, con su objetivo económico, con su objetivo de soberanía, tienen que ser bien administradas, correctamente planificadas, con gestión profesional y adecuando las condiciones corporativas a la necesidad de generar empresas que sean sostenibles por sí mismas a partir de cierto momento. Obviamente no se le podía pedir a un gobierno que traía otro enfoque improvisado entre ellos, que siga subvencionando a las empresas estatales que consideraban un fracaso, negativas, etc. Entonces, estaba en la naturaleza del gobierno transitorio el interrumpir el flujo de recursos hacia las empresas estatales. Esto tiene una crítica de gestión, tiene una crítica ideológica, tiene una crítica económica, pero no fueron la causa de la situación en la cual nos encontramos ahora. La crisis ya estaba incubada antes. Le pido por favor que hagamos una breve pausa, ¿ya? Una breve pausa y luego vamos a seguir analizando el discurso del presidente. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. Vamos a la pausa. Enseguida vuelve. De 9 a 2. En realidad el informe económico que presentó el presidente el 6 de agosto, el pasado viernes. Estamos para este tema, hemos invitado, si usted llegó recién a nuestro programa, sintonizó recién por alguna razón, pues hemos invitado a Horst Greve, economista. Y vamos a seguir analizando. Horst, le invito por favor a escuchar otra parte del mensaje presidencial, por favor, atento. Vamos a ver. Principal vector del crecimiento económico en nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. Se profundizó la crisis en los tiempos de la pandemia, cuando el país más necesitaba que su Estado asuma su rol protagónico para sostener los efectos adversos de la crisis producida por la propia administración del gobierno de facto. En este tiempo hemos evidenciado cómo los 11 meses que duró el gobierno de facto y la derecha boliviana destruyeron la economía de los hogares y empresas bolivianas y las empresas públicas y privadas. Nuestro Estado boliviano sufrió la paralización y daños en la maquinaria de la planta de cemento de Oruro y de la planta de urea, similar destino. Sufrieron la planta industrializadora de vidrios en Vivol, en Chuquisaca, la planta eólica en La Ventolera, la planta de vidrio, los proyectos de exploración de YPFB, los proyectos apícolas en Chuquisaca, la planta de cítricos, el ingenio azucarero de San Buenaventura en el norte de La Paz, entre otros, desechando productos alimenticios mientras el pueblo sufría de hambre. El centro nuclear tan necesario para la investigación en diversas áreas no avanzó durante el 2020 y los beneficios para el pueblo en salud se vieron rezagados por esas decisiones erróneas y discrecionales que han costado vidas. Cuando asumimos el mandato constitucional,
Las exportaciones del país se habían reducido en 1.951 millones de dólares hasta octubre del 2020, al igual que las importaciones en 2.446 millones de dólares. Lo más preocupante, la caída de importaciones de bienes de capital para la industria, bienes de capital para el sector agropecuario y bienes de capital para el sector de la construcción, así como las materias primas e insumos necesarios para la producción de nuestra industria nacional. Las reservas internacionales netas con las que contaba el país se redujeron en 1.403 millones por debajo del registrado de la gestión 2019. Horst, quisiera por favor que expliques a la audiencia a qué se debe que hayan bajado las exportaciones en el 2020 y, aunque ya lo has tocado hace rato, el tema de las reservas internacionales y los efectos que puede generar. Horst. Yo creo que las exportaciones se han reducido junto con la recesión económica internacional. Hay que tomar en cuenta que en el año 2020 Estados Unidos se ha contraído en 4,3%, la Argentina en 11,8%, Chile en 6%, Brasil en 5,8%, Perú 13,9%, Paraguay 4%. Entonces, si todas estas economías que son nuestros mercados de destino de exportaciones en gran medida se contraen en esas proporciones, obviamente el rendimiento de las exportaciones, el valor de las exportaciones en Bolivia se contraen automáticamente. Quiere decir que el efecto contractivo no vino de malas políticas en Bolivia, sino de condiciones externas excepcionalmente malas que fueron las que prevalecieron durante el año 2020. Ahora, ¿qué ha ocurrido después? Fruto de la inyección enorme de recursos en los países desarrollados, recursos financieros, distribución de dinero, etcétera, ha habido un rebote y por lo tanto muchas economías importantes han recuperado lo que perdieron en el 2020, con lo cual viene un efecto de jalar la demanda externa y hacer que también nuestras exportaciones aumenten. Por lo tanto, no se puede analizar la situación boliviana a partir únicamente de sus propios datos internos. Siempre hay que tomar en cuenta que somos una economía dependiente de las condiciones que se van presentando en la economía internacional. En materia de reservas, ocurre como con las familias. Cuando se recortan los ingresos y se quiere seguir manteniendo el nivel de gasto, hay que apelar a los ahorritos que se han generado, si es que están disponibles, y se los va consumiendo poco a poco mientras duren. Ahora, hay diferentes políticas para evitar que lleguemos a una situación de calamidad en la cual ya no hay cómo apelar a los recursos del ahorro y habrá que prestarse de afuera. Eso es lo que Bolivia ha venido intentando hacer con poco éxito, la verdad de las cosas, frente a la situación que tienen otras economías latinoamericanas que han recibido recursos enormes para sostener su nivel fiscal, para mantener sus reservas internacionales, para poder seguir funcionando mínimamente. Bolivia ha rechazado recursos que estaban disponibles, no ha logrado colocar lo que pensaba en nuevos créditos internacionales, etcétera. Por lo tanto, el expediente de la deuda externa, que es la manera de compensar la pérdida de reservas internacionales cuando no hay inversión extranjera, no se ha podido lograr hasta ahora. Muy bien, Jorge, vamos a escuchar una parte más, por favor, y luego vamos a escucharla a usted. Adelante, Rubén. Redujeron en 1.403 millones por debajo del registrado de la gestión 2019. La deuda interna del Tesoro General de la Nación acumulada a octubre de 2020 registró 9.457 millones de dólares.
un incremento del 59% en el endeudamiento interno de nuestro país. En porcentaje del Producto Interno Bruto, la deuda interna del TGN, que alcanzaba 14 puntos porcentuales en 2019, ascendió a 25 puntos porcentuales en 2020. En el caso de la deuda pública externa, en porcentaje del Producto Interno Bruto, pasó de 27 puntos del 2019 a 30 puntos en octubre de 2020. El golpe a la actividad económica y las decisiones arbitrarias del gobierno de facto afectaron también a la recaudación tributaria, observándose una disminución del 27% acumulado desde el 2020, lo que representa una caída de 13.027 millones de ingresos del erario nacional. Horst, ¿por qué subió la deuda interna y por qué bajaron las recaudaciones tributarias? Bueno, si la economía tuvo una contracción del 8% en el año 2020, es normal que para poder cumplir con los compromisos salariales, etcétera, del Estado, se tenga que apelar a la deuda interna. O sea, a menor recaudación fruto de la contracción generada por el COVID y por la cuarentena y por la restricción a las actividades, el impacto que ha tenido el COVID en la salud y las medidas contra el COVID en las dimensiones económicas es enorme, no lo podemos minimizar. Hay miles de personas que han perdido sus empleos porque las empresas han tenido que cerrar o han tenido que reducir empleo o han tenido que cambiar de rubro por las restricciones que se impusieron, pero no fueron ideológicas, fueron por la necesidad de tratar de controlar la expansión y el contagio del COVID. Entonces, eso hace que haya menos actividad económica y obviamente eso genera menos impuestos que recauda el Estado. Y para el Estado seguir funcionando necesita endeudarse y toma recursos del mercado interno, entre otras cosas de las AFPs. Carlos. Horst, lo decía, hasta aquí haciendo una especie de análisis de lo que ha dejado el mensaje presidencial. La duda, me imagino, Horst, que en este momento tienen muchos bolivianos es, a partir del discurso, porque autoridades económicas, el propio presidente lo ha dicho, pero a partir del discurso dicen que la economía está volviendo a crecer, está saliendo del hueco. Los argumentos y justificativos son varios, básicamente responsabilizando al gobierno de transición, pero mucha de la población, Horst, la ciudadanía en este momento se está preguntando, ¿ya pasó lo peor? ¿Pandemia de por medio? Es decir, ¿ya estamos en un franco proceso de recuperación, como dicen las autoridades, o todavía se viene algo, económicamente hablando, más problemático? Yo creo que los principales analistas coinciden en el diagnóstico de que durante el año 2021 hay un efecto rebote. Por lo tanto, después de haber habido una contracción en el 2020, hay una reactivación parcial fruto de condiciones externas que tienen que ver con los enormes precios que hoy en día tienen algunos productos importantes de nuestra canasta exportadora. Pero todos coinciden además en que eso es efímero, que eso no va a pasar al 2022 y 2023. Por lo tanto, a nivel internacional se pronostica a partir del 22 una larga etapa de crecimiento muy mediocre y por lo tanto no vamos a tener un efecto de arrastre que nos jale desde afuera para la recuperación económica. De la pérdida del 8% de crecimiento en el 2020, apenas vamos a recuperar la mitad. O sea que para llegar al mismo nivel del 2019, tenemos que esperar al 2023, eventualmente al 2024. Y eso no es automático. Eso requiere políticas adecuadas, requiere acuerdos,
requiere una revisión de todos los proyectos estatales que no han funcionado y que son una carga en este momento para la economía, para el erario nacional, para el Tesoro General, y que pueden generar más deuda interna para sostener proyectos inviables. Al mismo tiempo, el país necesita recursos de inversión productiva que vengan del exterior. ¿Hay condiciones favorables para atraer inversión? Sí, pero eso hay que negociarlo y hay que atraer también capital extranjero de primera calidad, no piratas y aventureros que vengan a expoliar nuestros recursos naturales y traten de hacer negocios a corto plazo. Por lo tanto, yo creo que el panorama en este momento es engañoso porque muestra una recuperación interesante, sí, ¿verdad?, pero que no puede durar porque no hay las condiciones para eso, y por lo tanto las políticas públicas en Bolivia tienen que generar las condiciones para un viraje en la gestión estratégica, para un viraje del modelo económico y para crear una sostenibilidad de nuestro crecimiento a largo plazo. Los mensajes del día de ayer en materia de cambio climático en el mundo son muy alarmantes para un país exportador de recursos naturales como Bolivia. Sobre todo nuestros hidrocarburos están condenados en el plazo próximo a perder mercados en el exterior. Por lo tanto, tenemos que reemplazar nuestra matriz de crecimiento, tenemos que reemplazar nuestra inserción internacional y tenemos que crear una base económica mucho más ancha y con aumentos sostenidos de productividad, no únicamente de reparto prematuro de ingresos para fines políticos y clientelistas. Jorge, cierro con esta pregunta, agradeciéndole la gentileza y el tiempo y la información que nos ha brindado. Como bien sabemos, la caída, la recesión económica ha sido general, producto de que de la pandemia, obviamente, y ha sido generalizada. Todos o casi todos los países del mundo han caído. La subida, la salida, no va a ser, me imagino, generalizada, va a ser individual y dependerá de lo que haga cada país, ¿o no? Así es, así es. Hay condiciones generales que se establecen en la economía mundial porque viene el efecto que generan las grandes economías como Estados Unidos, la China, la Unión Europea. Entonces, hay un nivel general de recuperación, pero su administración y la manera en que se aprovecha esa circunstancia depende de las políticas nacionales. Y yo diría de las políticas nacionales y eventualmente de las alianzas, de los acuerdos que se puedan hacer en el ámbito de la integración regional. En América Latina se ha perdido mucho la dinámica que pueda generar la integración, la cooperación sudamericana, que puede ser un colchón importante para una nueva dinámica, digamos, de cohesión y de solidaridad latinoamericana en ámbitos como las vacunas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son las condiciones de las políticas internas, de las políticas nacionales y de integración latinoamericana las que van a dar el resultado final diferenciado entre países según los niveles de calidad de su gestión. Bien, don Jorge Greve, le agradecemos la gentileza de verdad y haber estado con nosotros y habernos brindado su tiempo y la información económica esta mañana. Un abrazo enorme. Muchas gracias por la invitación, hasta cualquier rato. Estén ustedes bien. De 9 a 12.